Desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, transmite GDS, la radio que nos une. Kitty Sander, su guía a través del espejo político. Visión con Kitty Sanders por gdsradio.com para todo el mundo. Queridos amigos, quiero presentar para ustedes a nuestra invitada del día de hoy, Gloria San Miguel, una joven cocinera venezolana que se vio forzada a salir de su país como más de 1,5 millones de venezolanos por la persecución política, económica y social del chavismo. Es una activista por los derechos humanos y luchadora por la libertad de Venezuela y América Latina. Ella puede aclarar para nosotros un poco más la real situación en Venezuela, porque todos escuchan que en Venezuela hay problemas grandes, hay muertes, no hay comida, hay presos políticos y hay desaparecidos, pero no tenemos una imagen total, en gran parte por el constante ataque a la libertad de expresión. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Kitty? Muchas gracias por invitarme a tu programa y gracias a la radio GDS por permitirme estar al aire y hablar por mi país. Sí, te quiero preguntar, empezamos. El conflicto chavismo-oposición en Venezuela, ¿cómo comenzó? Y bueno, es una pregunta extensa partiendo del hecho de que desde el comienzo de que el chavismo empezó, aun cuando tuvo una gran recepción a nivel nacional, digamos, una gran parte de la población lo apoyó, parte de la población que por supuesto no se mantiene al cabo de 16 años de mala gestión política, pero digamos el conflicto de que supone que en una sociedad intenta implementarse una ideología con la que todos no están de acuerdo. Para que perder un poco información. Entonces nos charlamos sobre el conflicto chavismo-oposición en Venezuela como comienzo, sí, ¿en qué tiempo más o menos? Gloria, por favor. Bueno, Chávez se ingresa al poder en 1998 y bueno, desde entonces en adelante ha habido, por supuesto, una oposición, primero mucho más tímida, después mucho más agresiva en cuanto a su presencia, por evidentes razones de el conflicto que suponía que se intente implementar una ideología con la que no toda la población está de acuerdo. Es importante señalar, por ejemplo, que si bien la violencia política y los conflictos chavismo-oposición han tenido lugar desde que el chavismo apareció como forma política en Venezuela, fue a partir del 11 de abril del 2002, en el intento de golpe de Estado para derrocar al presidente que había sido electo constitucionalmente, Hugo Chávez. Bueno, de ahí en adelante empezó a radicalizarse mucho más el conflicto chavismo-oposición, en parte por un resentimiento histórico que fue básicamente quienes lograron llevar al chavismo al poder, el resentimiento contra el puntofijismo y a todo este aparataje de partidos de derecha que no solamente obviaron a la izquierda venezolana durante 40 años de democracia, básicamente, sino que además, por supuesto, ejecutaron políticas públicas incorrectas y llevaron a cabo, por supuesto, corrupción, quizás nunca a la magnitud a la que se ve ahora en el chavismo. Pero el pueblo estaba muy descontento, había mucha desigualdad, el petróleo se había nacionalizado y el pueblo no veía resultados de eso. Así que, por supuesto, que Chávez viene como una respuesta que el pueblo estaba buscando y por eso tuvo tanto recibimiento. Al cabo del 11 de abril del 2002, cuando Fede Cámaras y cuando una parte de los militares se levanta en contra y logran destituirlo por algunos días, en esas fechas el pueblo, por supuesto, que lo apoyaba y salió a las calles a reclamar a su presidente. Y Chávez vuelve al poder ileso, y de ahí en adelante empieza lo que yo denominaría una cacería de brujas político. Empieza a no solamente a perseguir a todo aquel que votó o que firmó en su contra o que no es abiertamente chavista,
Y bueno, básicamente todas las personas que se unieron en ese momento en el paro petrolero y en el paro en general que convocó Fede Cámaras, no tuvo más nunca posibilidad de ejercer su profesión en Venezuela. Mucha gente se fue del país y bueno, los que se quedaron o tuvieron que volverse chavistas eventualmente terminaron yéndose porque no había posibilidad para ellos para trabajar y eran simplemente apátridas o golpistas, como si Chávez mismo no fuese un militar golpista que intentó dar un golpe en el 92 y dejó un saldo de más de 40 venezolanos asesinados. Entonces, bueno, entre esas disyuntivas se ha manejado. Podría decirse que la violencia política ha ido avanzando poco a poco. Si fijamos, por ejemplo, las medidas violentas en cuanto a la economía que ha tomado el presidente, en el 2001 la ley de tierras que permitió las invasiones masivas también propició, por supuesto, el golpe. En el 2003 se hizo el CADIVI, que fue básicamente el control, una medida temporal, entre comillas, porque aún sigue vigente, transformada en otros organismos igual de obsoletos para controlar las divisas del país. En el 2005 la oposición se negó a participar en las legislativas y el chavismo ganó la Asamblea Nacional. Entonces poco a poco fueron avanzando, en parte por una oposición pusilánime, en parte por un chavismo agresivo, violento y represivo. En el 2006 es reelegido Chávez otra vez constitucionalmente y en el 2007 empiezan a cerrarse medios de comunicación. Se cierra RCTV, se nacionalizan empresas, el control de precios. En el 2009 se aprueba la reelección indefinida por constitución. Paso por paso. Entonces ha sido muy terrible. Podría decirse que el conflicto ahora se ha vuelto violencia política a partir del 12 de febrero del 2014, que el mundo volteó los ojos a Venezuela porque fue como la gota que derramó el vaso, una estudiante, como miles de personas que se ven, digamos, sometidos a la violencia y a la impunidad que reina en las calles venezolanas, y las protestas, por supuesto, se sumaron a la escasez y a conflictos terribles que estaban llevando. Eso llevó a 42 muertos en violencia política, más de 3.000 detenidos arbitrariamente y así sucesivamente. ¿Qué nivel de violencia hay en este conflicto político y qué nivel de violencia social ahora hay en Venezuela? Y básicamente la violencia es para mí, creo que más allá de que no haya medicamentos, más allá de que todo esto, digamos, la escasez de justicia y la abundancia de impunidad es lo que en este momento está destruyendo a la nación, a nuestro país y el corazón de cada uno de los venezolanos. Solamente para que se hagan una idea del nivel de violencia, nosotros según hace poco en la ONU se presentó como digamos, un análisis sobre la violencia en el mundo y nosotros estamos, digamos que nuestro índice delictivo, nuestro índice de asesinatos está por 10 veces más arriba que cualquier país promedio. Y nosotros no estamos en un conflicto abiertamente armado como Libia o Siria, en los que hay, digamos, conflictos abiertos. Es muy lamentable que en Venezuela cada 20 minutos asesinan a un venezolano, que hayan, por ejemplo, en lo que va de enero a mayo, 58 efectivos policiales y de seguridad asesinados. Han sido atacados también en diferentes sedes policiales, en Aragua y en otros estados del país, con granadas. Hubo un enfrentamiento hace poco en la Cota 95 en Caracas y fue el AMPA estaba amenazando con tumbar un helicóptero. Entonces, estamos hablando de que el AMPA tiene en este momento una dimensión, digamos, de una fuerza armada paralela a la fuerza oficial, y hay que preguntarse quién les dio todas esas armas, de dónde sacaron las granadas y por qué tienen armas de largo alcance, radios y están organizados realmente como una organización, digamos, de fuerza armada. Somos el tercer país con más armas y más violencia en el mundo. Tenemos, digamos, un porcentaje de 7.2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hablando, para reiterar, el ni una menos del 30 de mayo, en Venezuela, solamente en Caracas, solamente en la Gran Caracas, han sido asesinadas 70 mujeres en lo que va de año. O sea que en 5 meses 70 madres venezolanas, madres, hijas y esposas venezolanas han sido asesinadas. Hay más de 100 casos de torturas denunciados ante la Haya por violencia política. Hay 77 presos políticos que también denuncian una violencia evidentemente política. Hay espionaje, tortura y amedrentamiento a todo aquel que quiera disentir. Para hablar de la violencia política solo valdría escuchar a Diosdado Cabello decir que somos enfermos por naturaleza, solo por oponernos al chavismo. Y hay que escuchar a Maduro, hay que escuchar al pueblo adoctrinado y entender que la violencia es una política del chavismo y que se ha reflejado en cada una de sus acciones y en el hecho de que el chavismo haya armado, aparte de haya hecho un brazo armado de la revolución, que ahora sea oficial y que en la mesa del diálogo que se dio a partir de los conflictos que hubo en la calle en el 2014, sentaran en la mesa de diálogo también a un líder de colectivos.
que el gobierno asume como una forma política a los colectivos, y los colectivos mismos han dicho que ellos son armados pero pacíficos y que están para defender la revolución. Entonces, la violencia tiene muchísimas vertientes en Venezuela. Está también la violencia, digamos, la hostilidad de la gente que vive desesperada por comida, asustada de que la asesinen, de que la maten, porque no hay justicia, porque la policía te puede robar, la Fuerza Armada puede hacer contigo lo que quieras, las detenciones arbitrarias son normales. Hay en Venezuela actualmente gente que por escribir en Twitter matrices de opinión están presos. Hay gente que por ser denunciado por, entre comillas, patriotas cooperantes, que vendrían a ser chavistas, que van y le dicen a la gente, mira, él es opositor y es guarimbero y es fascista, y entonces ellos vienen, se lo llevan, lo torturan y lo meten preso. Que fue el caso, por ejemplo, del aviador un personaje que estuvo ayudando, digamos, logísticamente a los estudiantes a las protestas y que estuvo preso más de un año y se suicidó ahorita el 12 de marzo en la cárcel. Entonces hay varios presos políticos que han intentado suicidarse en ocasiones reiterativas porque están viviendo torturas psicológicas, porque digamos, para que los forenses que contratan los familiares de ellos no puedan denunciar las agresiones físicas que han tenido antes, entonces lo que hacen es que los envuelven en colchones y cosas como estas para golpearlos sin que dejen hematomas. Entonces, evidentemente hay un terrorismo de Estado implementado en Venezuela y para mí, y lo repito, la violencia es una política de Estado. Le funciona al Estado en el sentido de que pueden hacer pasar los crímenes políticos que hay reiterativamente como forma de delincuencia común, desmovilizan a la población y esto es muy importante hacer énfasis. Si una persona tiene miedo de morir, si una persona ve que la policía abiertamente asesina a estudiantes, no va a querer salir. Si una persona está haciendo colas y consiguiendo medicinas para que su hijo no muera, es muy importante entender que esa persona no se va a movilizar. O sea que el gobierno está cómodo con esta sensación que ellos dicen es solo una sensación, pero esta sensación de inseguridad llena las ciudades y los países de cada rincón, o sea, cada rincón de Venezuela lo llena de sangre de pueblo inocente y trabajador, porque quienes mueren son los que no tienen escoltas, los boliburgueses están encerrados detrás de 20 escoltas, pero los venezolanos de a pie son asesinados todos los días y ellos lo saben y están de acuerdo con ello. La impunidad propicia la violencia porque el malandro sabe que puede asesinar y no va a pasar absolutamente nada. Gracias. ¿A qué papel juegan los jóvenes en este complicado conflicto político? Y bueno, yo siempre lo he dicho, creo que los jóvenes, hay algo muy interesante. Yo he escuchado en reiterativas ocasiones con respecto a las matrices de opinión que hay, sobre todo acá en Argentina, de qué es lo que sucede en Venezuela. Y cuando no hablan de los estudiantes en la calle, hablan de chicos cifrinos, o como dicen acá, chetos, ¿no? O de gente, oligarcas, hijos de terratenientes y oligarquía, y todos somos millonarios y nos pagan con dólares, ¿no? Entonces, bueno, lo increíble y lo cínico de ese discurso es que hayan sido tantos jóvenes los que repliquen estas palabras, partiendo del hecho de que en Venezuela hay un régimen militar, Chávez era un milico, y le dio armas y posibilidad a la Fuerza Armada y le dio poder político y la posibilidad de que votaran. Entonces está claro que en Venezuela hay un régimen militar y cuando hay una turba de estudiantes, o sea, multitudinaria en la calle pidiendo libertad, entonces la gente prefiere creerle al militar que dice que ellos son nazifascistas. Entonces las personas que están en la calle porque no tienen futuro, porque sus madres tienen que hacer cola y humillarse como vacas, anotarse números para no perder su problema y ver cómo las humillan y ver cómo las amenazan con armas, la Fuerza Armada que tiene militarizados hospitales y supermercados. Entonces la gente tiene razones para protestar. Las condiciones están dadas para que haya un Caracazo el doble de grave a lo que fue en su momento contra, digamos, el gobierno que había, que era por demás corrupto. Sí, de derecha, pero corrupto. Y es que digamos, la corrupción, el terrorismo de Estado, no es algo solamente de la derecha. Y es lo que quizás los jóvenes ahora, digamos, en esa ceguera que implica un gran líder, un rockstar, como fue supuestamente Chávez, nubla la posibilidad de que la gente entienda que son los jóvenes quienes están ahora enarbolando las banderas de la libertad en Venezuela y los que intentan defender su futuro, porque un señor que tiene 50 años y ya está resignado, nosotros estamos luchando por la posibilidad de un futuro. Los que estamos afuera de Venezuela soñamos con volver y yo creo que hablo en nombre de millones. Si yo me fui a mi país fue porque yo no podía vivir en él, pero
hay un dolor muy inmenso de sentir que hay mucha gente que yo misma, porque yo no tengo padres adinerados, mi destino era estar allá adentro, estar presa o estar muerta, porque aquel que alza la voz o es asesinado o es reprimido, y más si tiene, digamos, una voz de liderazgo. Entonces, los jóvenes en ese sentido son muy importantes. Hay que señalar también que los jóvenes han sido usados por matrices de la oposición también para, digamos, como para validar sus discursos políticos. Lo importante y lo que hay que entender en todo este conflicto es que los jóvenes son en sí mismos una fuerza independiente. La resistencia estudiantil y los jóvenes, si bien se adscriben a partidos que los apoyan, porque es necesario hacerlo, son jóvenes que están luchando por su libertad, la de su familia, por la libertad incluso de los chavistas que ahora la apoyan, por los presos políticos. Entonces hay huelgas de hambre, hay 80 venezolanos en huelga de hambre, y muchos de ellos estudiantes, porque ellos comprenden que si salen a la calle los van a matar. Si ellos saben que los van a llevar al SEBIN y los van a torturar, y si es posible asesinarlos a golpes. Caso de Alejandro Márquez el año pasado, que fue asesinado a golpes dentro de una cárcel del SEBIN, y dijeron que él ya había llegado golpeado. ¿Qué es SEBIN, disculpe? El SEBIN es el Servicio de Inteligencia Bolivariano, la policía política del chavismo, quienes se encargan de amedrentar y torturar. Ahora, para completar lo de los jóvenes, con respecto a los jóvenes del chavismo, hay un gran brazo de jóvenes, por supuesto, de jóvenes de izquierda, que han sido, por supuesto, apadrinados por el gobierno, y hay una fuerza importante. Es interesante notar, y en esto quiero hacer énfasis, que el gobierno ha perdido muchas posibilidades y mucha cabida en las universidades, con presencia en universidades públicas, con presencia de estudiantes chavistas. Entonces ahora intentan hacer una reforma que elimina completamente el proceso de ingreso a las universidades y básicamente le da al gobierno la concesión para que otorgue el 100% de los cupos para los estudiantes que van a entrar. Entonces, como no hay casi chavistas en las universidades, quieren meter como no hay, exacto, chavistas universitarios, quieren meter a chavistas a las universidades. Entonces, evidentemente, el ataque a la juventud es la más fuerte. Nosotros siempre como que nos dicen que somos jóvenes, tontos, que no conocemos de la historia, que nos dejamos usar, y yo creo que la fuerza que tienen los jóvenes, lo que es el patrimonio para el futuro de una nación, no puede ser mellado. El gobierno ha demostrado obviamente un desdén y un asco hacia la juventud venezolana que no le lame las botas. Y esa juventud venezolana sigue con las manos blancas arriba, a pesar de que los asesinen, de que los torturen y los sigan persiguiendo y el mundo les dé la espalda. Sí, gracias. Una situación muy difícil. Hay una palabra, colectivos. Acá en Argentina esta palabra significará bondi o transporte público, pero yo sé que en Venezuela esta palabra tiene otra significación. ¿Qué son los colectivos y cómo trabajan en Venezuela? Los colectivos chavistas básicamente son el brazo civil armado de la revolución. En su momento fue los círculos bolivarianos, ¿no? De quienes se supo cuando empezaron, digamos, cuando salieron a defender al chavismo en el 2002. De ahí en adelante, digamos que las milicias urbanas, que han sido ya oficiales, oficiosas y oficiales en el chavismo, son grupo de gente, por lo general, gente de la villa, gente pobre, que ha sido, a la que se le han otorgado armas, o digamos, una suerte de impunidad política y delincuencial, y se les ha dado motos, y bueno, son personas que son subsidiadas y pagadas por el Estado. En su momento, por ejemplo, vimos cómo operaban desde el 12 de febrero en adelante del año pasado, cuando se veían a estas hordas de motorizados amedrentando a la población. Yo viviendo en Venezuela, en una ciudad absolutamente universitaria como lo es Mérida, y también un bastión fuerte de la oposición, veía constantemente estas hordas de motorizados con las placas de las motos tapadas y armas grandísimas, que por supuesto no las escondían. La intención es amedrentar, hacerle saber a la gente que si el chavismo llega a caer, ellos lo van a levantar, sin importar a quién tengan que asesinar. Hay cantidad cuantiosa de videos en YouTube. Estaría bueno que la gente, en vez de dar por sentado la verdad es de mentira que Telesur le dice a Latinoamérica, o que los demás matrices de opinión chavistas le dan a Latinoamérica, entiendan que los colectivos son una amenaza a la democracia, a la soberanía, a la coherencia de un país que está buscando la paz. No puede haber simplemente mercenarios que controlen lo que les dé la gana, que hagan alcabalas ¿cómo se llama? Controles, le dicen acá, ¿no? Es como que tú vas caminando en tu calle y de repente encuentras a unos motorizados que están haciendo como si fuesen policías, parando el tránsito. Y si tú, por ejemplo, te
te rehusas a tomarlos en cuenta como una autoridad, te pueden asesinar, te pueden robar, digamos, la impunidad que tienen es aberrante, es asquerosa, y lo que más me parece lamentable es que el año pasado, en el marco, y lo repito de vuelta, en el marco del diálogo que hubo oposición-chavismo, estuviese presente un líder de los colectivos, y que Nicolás Maduro, Chávez en su momento lo hizo, pero que Nicolás Maduro reiterativamente apoye y aplauda las actividades pacíficas, entre comillas, que ha tenido los colectivos. Entonces, bueno, es muy increíble porque uno no comprende cómo pueden ser tan descarados y cómo el mundo no puede darse cuenta de eso. Un caso concreto, para terminar, por ejemplo, en octubre del 2014, asesinaron al líder del colectivo 5 de marzo, José Odreman, quienes días antes mataron a tres o cuatro líderes de colectivos chavistas, para que ustedes se den cuenta que para el brazo asesino del chavismo realmente no hay distinciones de colores. Si eres inconveniente, te hacen a un lado, o te asesinan en el peor de los casos. Y en este caso, José Odreman, que era el líder del colectivo 5 de marzo, dijo públicamente que él responsabilizaba al ministro Rodríguez Torres, si a él le sucedía algo, lo asesinaban. 2 horas después, bajo custodia de la policía, él es asesinado. Entonces, como verán, en Venezuela la impunidad y, digamos, los dientes abiertos del monstruo asesino que es el chavismo se ven, los muestran con mucha evidencia y con mucho descaro. Lo que habría que preguntarse es por qué el mundo, por qué la región no reacciona. Sí, a los jóvenes, quien participa en colectivos, ¿qué edad tiene más o menos? Mira, yo conocí gente que trabajó en colectivos porque en su momento en Venezuela, digamos, la división política no era de vida o muerte. Podía ser chavista, habla con un opositor. Este chico, Diego Lugo, fue asesinado en Venezuela, quien en su momento fue mi amigo, a pesar de nuestras diferencias políticas, y él era parte de un colectivo, y él era una persona grande, tenía entre 25 y 30 años, pero hay jóvenes a partir de los 16 hasta los 25 años, es decir, es especular, puede haber colectivos también señores o colectivos que sean mujeres. Gloria, por su opinión, ¿por qué los jóvenes participan en colectivos? ¿Tienes algo beneficios o por qué? ¿Qué razón, qué objetivos ellos tienen? Y bueno, primero hay que entender que son personas que evidentemente son chavistas y que creen en el proceso revolucionario, más allá de la corrupción, digamos, todos los problemas indicativos de desastre político que en este momento se ven reflejados en Venezuela. El chavismo siempre encuentra en dónde refugiarse, la derecha, el imperio. Y por otro lado, que imagínate ser de una villa, no tener absolutamente nada y de repente, bueno, que te ofrezcan un arma, que te ofrezcan una moto, que te ofrezcan militar y por ende recibir un sueldo por militar y por, digamos, ser el brazo armado y solamente recibir órdenes, ir a amedrentar donde haya que amedrentar y hacer este tipo de cosas, digamos, hacer presencia en la sociedad, en los barrios sobre todo. Entonces la pregunta es que, más que preguntarse por qué esta gente se adscribe. ¿Cómo influye el conflicto político en la salud y alimentación del pueblo venezolano, por favor? Bueno, la escasez es una de las grandes problemáticas que aqueja ahora el pueblo venezolano, a la cual, digamos, el chavismo adjudica la escasez y toda esta problemática, tanto de salud como alimenticia, a la de derecha, al sector privado que cada vez es mucho más débil, y a una supuesta guerra económica. Entonces todo se ancla en la guerra económica y aquellos quienes protegen al chavismo y lo defienden en los barrios y quienes pasan necesidad y siguen siendo chavistas aseguran que la culpa es del sector privado, que les roba las medicinas a los pobres, ¿no? Entonces hay que entender también que desde el 2013, por ejemplo, la Federación Médica de Venezuela nos está denunciando una crisis humanitaria en Venezuela por falta de insumos médicos, por falta de controles de enfermedades. Es atroz el modo en el que se está viviendo la salud en Venezuela ahora. Hay niños muriendo porque no hay insumos médicos, hay gente que muere porque no hay ambulancias o porque les disparan y llegan a un hospital y no los pueden atender. Bueno, a pesar de que se le adjudique a la oposición y a las injerencias yanquis y a todo este discurso reiterativo y ya aburrido del gobierno que adjudica su pusilanimidad y su ineficiencia en la derecha. El pueblo en este momento está muriendo por falta de insumos médicos. Hay pacientes cancerígenos que no pueden atender su quimioterapia, pacientes con diabetes que no consiguen insulina y así sucesivamente. El mínimo mal que te queje necesitas esperar hasta un mes para que se consigan los insumos y el hospital no los consigue, los tienes que conseguir tú, si es que se consiguen. Entonces esto ha dado, por supuesto, pie para una red de narcotráfico, no de tráfico, básicamente, de estos insumos médicos en los que se generan millones y millones digamos, de ganancias entre los bachaqueros, la Fuerza Armada y, digamos, el contrabando de extracción, sobre todo para el caso de la frontera. Pero
digamos, la problemática de la alimentación que está viviendo ahora Venezuela y la de la salud son una de las más trágicas. Digamos, todos los aspectos de la realidad venezolana ahora son trágicos, pero sobre todo el tema de la alimentación, uno no puede comprender por qué, por ejemplo, al ser expropiado tiempo atrás empresas de insumos agroindustriales como Agroisleña, que fue expropiado y mucha gente protestó al respecto porque era una empresa que le daba posibilidades de pago digamos, a los campesinos y les permitía que ellos pudiesen llevar a cabo sus cosechas. Ahora, por ejemplo, no se encuentran pesticidas y el campo se está abandonando porque la gente no tiene agua o no les da pie para cosechar. Entonces, el campo se abandona. Hay muy pocos en este momento productores en el país, que están básicamente en Mérida, la ciudad, digamos, el estado de Mérida está abasteciendo de verduras y frutas al resto del país, y ni hablar de insumos básicos como harina, leche y todo esto, empresas que han sido expropiadas por el gobierno y que no se pusieron a producir y se metieron como en ese gran hecatombe corrupto de no saber a dónde se va el dinero, las finanzas y la administración de nuestros recursos. Entonces ahora hay grandes, digamos, de desabastecimiento. Ellos adjudican a la derecha lo que sucede, pero ahora hay que preguntarse por qué en empresas, supermercados que son del gobierno, como Mercal o como Bicentenario, que es un supermercado expropiado, hay colas igual de terribles. Entonces, si ellos son los que manejan todo el proceso previo a esto, ¿por qué no hay comida allí? Entonces, todo este discurso fatídico de que no hay escasez, lo que hay es amor, lo que hace básicamente es burlarse del pueblo y mantener a la gente en las colas evita la desmovilización. Ahora tienen un nuevo modus operandi y ponen un lugar lleno de pollos digamos, llega un camión lleno de algún insumo de comida donde hay protestas y la gente deja las pancartas y va a buscar comida. Hay saqueos reiterativos a esto, hay control a la alimentación y hay, por supuesto, una escasez brutal que le está costando la vida a cientos de venezolanos por falta de insumos médicos y falta de políticas públicas que ayuden a que el pueblo deje de morirse en esas terribles posibles que son los hospitales públicos ahora. De nada sirve tener un barrio adentro en la villa que tanto han enarbolado la atención médica a los pobres, si tú vas al barrio adentro y no te pueden atender porque no tienen ni gasa. Entonces, ¿a dónde va ese dinero? ¿Qué pasa con la salud del pueblo venezolano? ¿Y a quién le vamos a venir a echar la culpa al cabo de 16 años de gestión chavista? Sí, gracias. Y última pregunta, porque tenemos un tiempo muy limitado. ¿Será posible la salida del chavismo en Venezuela? ¿Y cómo? Por favor, su opinión. Yo estoy segura de que la salida del chavismo en Venezuela es inminente. Creo que un gobierno totalitario que se ha, digamos, construido a partir del engaño democrático para los mismos venezolanos y para el mundo, y que por medios democráticos empezó a asumir y a acomodar la Constitución y los poderes públicos y lo sagrado de la estructura republicana de un país, acomodarlo a sus antojos, y se han vuelto básicamente una dictadura sui generis, un nuevo formato de dictadura en el que se le hace creer al mundo y a las mismas personas que lo apoyan dentro del país que están viviendo en libertad democrática. Entonces, para mí es inminente que el gobierno caiga por sus propios medios. Creo que cuando hay tanta maldad y tanta corrupción y tanta putrefacción de parte del gobierno, y hablo de putrefacción porque hay 5.000 containers años atrás que se pudrieron por falta de políticas, digamos, porque esta gente realmente no gerencia, porque le quitan y quitan y quitan, pero tampoco ponen a producir. Digamos que es cuestión de tiempo, como cualquier otro régimen totalitario, que el gobierno chavista caiga. La pregunta es, ¿cómo uno siendo democrático, cómo uno siendo pacifista y no teniendo armas, no teniendo el aparataje mediático y político que ellos tienen, no teniendo las Fuerzas Armadas del lado, porque las Fuerzas Armadas obedecen al chavismo y no al pueblo? Habría que preguntarse entonces cuál es la salida, si esta gente evidentemente es una dictadura y las dictaduras no median democráticamente. Entonces se está pidiendo, y una de las grandes razones de las huelgas de hambre actuales de los 70 venezolanos y que el 30 de mayo que salió el pueblo a la calle, básicamente es pedir que se fijen fechas para las parlamentarias. Esas fechas debieron fijarse hace más de 6 meses, y si no las han fijado, eso demuestra que el Consejo Nacional Electoral es simplemente un borrego más del chavismo. Entonces el venezolano está en la disyuntiva de no creer en el proceso político, pero tener que ir a votar, pero seguir desmoralizándose, porque evidentemente ninguna elección va a ser ganada bajo el brazo corrupto del chavismo, y hay que preguntarse uno como demócrata cómo puede hacer.
Yo lo que puedo hacer, que estoy fuera de mi país por desgracia, es denunciar lo que sucede y ser una voz para millones de madres y de mujeres y de hombres que están sufriendo país adentro sin tener voz. Entonces, ¿cuál es la salida del chavismo? Yo creo que empezamos denunciando, abriendo, despertando a América Latina. Se habla de la determinación de los pueblos a ser libres y se prostituye ese hermoso término. Yo estoy segura de que el pueblo venezolano, aún hoy en sus colas, aún hoy desahuciado por el apoyo de la ONU a Maduro, dándole un premio por haber luchado contra la pobreza en un momento en el que nuestra crisis de escasez ha sido tan grande, el apoyo de la OEA o digamos los oídos cerrados ante los gritos de los venezolanos nos tiene desahuciados, pero yo creo ahora que el pueblo venezolano está determinado a ser libre y que eso es el pie de la salida del chavismo y que ellos mismos están, entre ellos mismos, básicamente apuñalando por la espalda, digamos, hay una pugna muy grande por poderes, por economía. Realmente lo que fue la ideología hermosa de una posible igualdad, de una posible inclusión social, ahora no es más que aberración y corrupción, ¿no? Corrupción que da asco porque está en todos los niveles de las políticas, desde el presidente hasta la secretaria del militar menos pintado. Entonces, digamos, el poder político en manos de militares, los militares obedeciendo y defendiendo el chavismo, y ellos mismos, digamos, transando digamos, con fuerzas delincuenciales, transando con distintos países que se van a servir de nosotros, hablan de ser antiimperialistas, pero le dan concesiones a China y a Rusia y a Irán en nuestro territorio. Ahí la defensa rusa ha ido este año, de hecho es una noticia oficial, fue a Venezuela a entrenar ¿a quién? A entrenarlos ¿por qué? Seguimos invirtiendo en armamento ruso cuando no hay medicinas y nuestros niños se mueren de hambre. Entonces es un gobierno que evidentemente está creando cimientos de corrupción sobre la arena. Así que yo creo que es inminente la caída del chavismo. Habrá que preguntarse entonces cuál es la posición que va a tomar el mundo cuando se sepa la cantidad de desaparecidos, cuando se hable de las fosas comunes que hay a la orilla, a lo largo y ancho de 2.000 kilómetros de la frontera colombo-venezolana y a cuántos cadáveres venezolanos van a ser encontrados en Colombia, porque es un modus operandi, para que queden como no identificados los cuerpos por este gran conflicto que hay en la frontera. Entonces, para mí, el chavismo y la esperanza que tengo es primero que la verdad, mi mamá siempre lo dice, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Y la verdad va a salir a la luz. Ellos mismos han sido descarados y han tenido desmanes grotescos y abuso de poder reiterativo y el pueblo está cansado. El pueblo ya no respeta a las Fuerzas Armadas, no respeta a los policías y mucho menos a los políticos. Y yo creo que evidentemente vamos a encontrar un camino democrático. Lo ideal sería que este gobierno renunciara, que este gobierno finalmente fuese enjuiciado por la cantidad de muertos que tienen en su haber. El año pasado solamente fueron 25.000 muertos y que cuando se haga justicia se pueda poner un gobierno transitorio y se pueda ir a elecciones sanas, democráticas, donde no haya un aparataje de Estado dominando y perturbando, digamos, las posibilidades de libertad y de democracia de un país. Yo sé que Venezuela va a ser libre y creo que ese sueño va a ser una realidad, como dice Ali Primera, si dejamos de ser pendejos. Dejando de ser pendejos, esa esperanza será verdad. Y yo creo que eso ya solamente es abrir la boca y decir que lo que está pasando en Venezuela es real y que quien no lo crea y quien tenga todavía dudas al respecto, dudas ideológicas basadas en su prejuicio, le invito a ir a Venezuela. No que lea, porque evidentemente todo va a tener siempre una vertiente supuesta de montaje de la derecha. Vas a ver a un policía disparándole a los estudiantes, pero vas a decir que ese policía fue pagado por la CIA. Entonces ve a Venezuela. Ve a Venezuela y vive como un socialista, pero no como un boliburgués, como un pueblo, como el pueblo. Ve a hacer colas por 8 horas, ve a recibir humillaciones, ve a sentir el miedo que da que oscurezca en Venezuela y tú estés en la calle. Y vas a entender que el destino de Venezuela es irremediablemente ser libre, porque después de una noche oscura y negra viene una mañana luminosa, una mañana llena de cansancio por la maldad, de cansancio por el odio, porque tú escuchas los discursos del chavismo y no propician más que la división y el odio entre los venezolanos, y han logrado que muchas personas realmente crean sus palabras, pero somos más los que tenemos los ojos abiertos, a pesar de estar cansados. Y yo estoy segura de que Venezuela va a ser libre de este régimen, como toda Latinoamérica, pero nosotros los jóvenes tenemos que pararnos firmes,
porque lo que está sucediendo ahora en Venezuela, la desaparición y asesinato de estudiantes, este año solamente en la semana en la que metieron preso a Antonio Ledesma, asesinaron a 5 líderes estudiantiles, a 4 líderes estudiantiles y al chico de 14 años, Kruiber Roa, todos asesinados por balas oficiales pagadas por el Estado, por policías, después de que se aprobara una resolución que permite el uso de armas de fuego contra manifestantes. Entonces, todos estos desmanes van a ser pagados y esta gente va a pagar tras las rejas la cantidad de sangre, la cantidad de llanto que le ha generado a la hermosa morena que es Venezuela y que en este momento está secuestrada por un Estado totalitarista. Lo que sucede en Venezuela va a determinar el destino de América Latina